Una de las interpretaciones que hicimos de la resistividad y por lo tanto de la resistencia es considerar que estas partículas, estos electrones que se mueven a lo largo del conductor, sufren colisiones frecuentes con los iones de la estructura molecular, de la estructura cristalina de los conductores. Como estos electrones se están moviendo, adquieren energía cinética, como habíamos dicho, y esta energía cinética a través de esta colisión transmite parte de esa energía a este material. Este material que es relativamente rígido, o sea, dijimos que tiene mucha más masa que en el caso del electrón, comienza a vibrar como producto de esta colisión y por lo tanto se produce un aumento de la energía remanente que queda en ese material. Ya vamos a ver cómo se traduce este aumento de energía. Mientras más electrones estén pasando, mayor va a ser esta cantidad de energía. Una de las formas de hacer que mayor cantidad de electrones pasen es aumentar la sección. Dijimos que si aumentamos la sección, aumenta la cantidad o la densidad de cargas por unidad de volumen y por lo tanto es mayor la corriente eléctrica. Por el contrario, mientras más largo es el conductor, la probabilidad de que existan colisiones es más elevada y por lo tanto de esa manera aumenta la resistencia del conductor y por lo tanto disminuye la corriente eléctrica, que fue una de las conclusiones que llevamos en la parte anterior. De tal manera que si construimos específicamente un elemento que vamos a incorporar a este circuito eléctrico que tiene una resistividad dada y tiene ciertas dimensiones específicas, a ese elemento lo denominamos resistor. Una característica importante del resistor es qué cantidad de energía es capaz de disipar. Entonces ya empezamos a ver que existe una relación entre esta vibración y la cantidad de energía que se va a incorporar a este elemento y por lo tanto esta energía acumulada tiene que de alguna manera ser tratada. Como la resistividad varía con la temperatura, la resistencia, por lo tanto, de ese conductor también lo hace de la misma manera, ya que son proporcionales. Otra forma de considerar la resistencia es considerar, por ejemplo, la resistencia en los elementos conductores para cables o líneas que sean muy largos. En general, y a los efectos del estudio de esta materia, vamos a considerar que la resistencia de los conductores es despreciable o, simplificándolo aún más, vamos a considerar que los conductores no tienen resistencia. De tal manera que una vez que en un elemento conductor establecemos un campo eléctrico entre sus extremos, va a comenzar a moverse las cargas producto de este trabajo que se realiza, y como este conductor no está conectado a ningún otro elemento, estas cargas van a llegar hasta su extremo, de tal manera que de ahí no van a poder seguir moviéndose, ya que lo que rodea el elemento es, por ejemplo, aire y es un material dieléctrico, y comienza a haber una acumulación de cargas. Carga neta positiva en un extremo y negativa en el extremo opuesto. Este aumento de cargas entre los extremos de este elemento conductor producen otro campo eléctrico que tiende a oponerse al campo eléctrico original. A medida que más cargas se van acumulando, aumenta la intensidad de este campo eléctrico
que a su vez se opone al movimiento de las cargas y por lo tanto, en definitiva, llega a un punto en donde ambos campos eléctricos se equilibran entre sí, se obtiene una, digamos, una situación de equilibrio entre los dos campos eléctricos. El campo eléctrico total es igual a cero y por lo tanto la corriente eléctrica es igual a cero. Si observamos este fenómeno bajo esta perspectiva, es lo que sucede una vez que se alcanza el equilibrio en un conductor al cual se lo somete a un campo eléctrico. Se produce el efecto de polarización, pero el conductor sigue siendo eléctricamente neutro y el campo eléctrico en su interior es igual a cero. Ahora bien, si de alguna manera logramos establecer una trayectoria entre los extremos de ese conductor, va a favorecer o va a permitir que exista un movimiento de cargas a lo largo de esta trayectoria y vamos a denominarle a esta trayectoria un circuito completo o un circuito eléctrico completo. Recordamos que en el caso de que una carga describa una trayectoria en el espacio impulsado por los campos eléctricos o fuerzas externas y de alguna manera retornamos al punto donde partimos, el trabajo neto total realizado es igual a cero, ya que estamos hablando de fuerzas de tipo conservativos. Dicho de otra manera, la energía potencial eléctrica en final e inicial en un recorrido que parte y vuelve al mismo punto es igual a cero. Quiere decir que para poder establecer esta circulación de energía, y dijimos que debía haber una diferencia de potencial entre un punto y otro para que estas cargas circulen, tiene que haber un elemento en este circuito completo que incorpore energía al sistema, o sea, que le otorgue, o le brinde a esas cargas esta energía cinética que luego va a ser transferida a la estructura de los resistores a través de las colisiones, como habíamos dicho anteriormente. A ese dispositivo que vamos a ubicar en algún punto del circuito y que actúa elevando el potencial eléctrico de las cargas, o la energía potencial eléctrica de las cargas, la denominamos fuerza electromotriz. Y la vamos a abreviar de ahora en más como FEM. Y la vamos a escribir con la letra E imprenta. Perdón, manuscrita. Generalmente este dispositivo lo que va a hacer es llevar las cargas de un potencial menor a un potencial mayor para que luego de incorporada esta energía, esta se transforme en energía cinética y por lo tanto estas vayan transfiriendo esa energía al resto del circuito hasta llegar a su punto de energía mínima o energía más baja. Para que un circuito completo mantenga una corriente constante, debe disponer de algún dispositivo que provea una fuerza electromotriz y que esta fuerza electromotriz genere una diferencia de potencial constante a lo largo del tiempo. A ese dispositivo lo vamos a denominar fuente de fuerza electromotriz. En general, estos dispositivos lo que hacen es convertir algún tipo de energía conservativa, como mecánica, química, térmica, etc., en energía potencial eléctrica. Por ejemplo, un generador, una pila, una batería, una juntura térmica, etc. En general, esta energía potencial eléctrica se incorpora a las cargas y estas finalmente la transfieren al resto del circuito. En un caso ideal, esta fuerza de electromotriz permanece invariante en el tiempo, como hemos dicho, independientemente de los factores externos, como por ejemplo la cantidad de corriente que circule a través de ella. Entonces vamos a hacer un modelo muy simplificado, en donde tenemos alguna fuerza externa que provoca el movimiento de las cargas
de un punto B de menor potencial a un punto A de mayor potencial, con lo cual va a producir una acumulación de cargas positivas en el caso del punto A y negativas en el punto B. Una vez que se comienza esta acumulación de cargas, aparece este campo eléctrico que habíamos descrito, por lo tanto aparece una fuerza eléctrica sobre las cargas, hasta el punto en que, digamos, a medida que se van acumulando las cargas, va incrementando el campo eléctrico y por lo tanto también se va incrementando la carga eléctrica. Sobre estas cargas se realiza un trabajo para desplazarlas desde el punto B al punto A, y el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre estas cargas que es proporcional a la misma. En definitiva, lo que se obtiene es un incremento de la energía potencial entre el punto A y el punto B, y eso lo podemos expresar, como habíamos dicho, en función de esa diferencia de potencial. Se va a alcanzar el equilibrio, como habíamos mencionado, una vez que ambas fuerzas se equiparen y ya no haya más posibilidad de movimiento de energía. En ese punto, el trabajo total realizado es el incremento total de energía potencial eléctrica, y reemplazando las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, encontramos que el valor de la fuerza electromotriz es equivalente a la diferencia de potencial que obtenemos. Por lo tanto, la fuerza electromotriz, desde el punto de vista cuantitativo, la podemos asimilar a una diferencia de potencial. Si ahora consideramos que en el circuito externo tenemos un dispositivo que, tal como lo habíamos definido, que denominamos resistor, que los conductores no tienen resistencia eléctrica, y conectamos este circuito de manera de establecer el trayecto cerrado a la fuente electromotriz, lo que vamos a obtener como resultado de ello es una circulación de una corriente eléctrica a lo largo de los conductores del resistor y nuevamente hacia la hacia la fuente, perdón, que impulsa a través de esa fuerza no electrostática esas cargas nuevamente para que continúen circulando a lo largo del circuito. Vamos a observar que en los extremos del resistor tenemos una diferencia de potencial que va a estar dada, de acuerdo a la expresión que habíamos visto anteriormente, por la intensidad de la corriente eléctrica que circula y el valor de la resistencia. Si la combinamos con la expresión que obtuvimos anteriormente, vemos que esa diferencia de potencial, que es equivalente a la fuerza electromotriz, va a ser exactamente igual a la diferencia de potencial que vamos a tener en los bornes de la resistencia. Por lo tanto, si la fuerza electromotriz eleva el potencial, podemos decir que en un resistor existe una caída de potencial eléctrico. Acá hay una cuestión importante a tener en cuenta. Muchas veces se dice que una plancha, por ejemplo, o una lamparita consume corriente, lo cual en realidad es una falacia. La corriente no se gasta por un sencillo principio de conservación de la materia y de la carga eléctrica. Estas cargas circulan inalteradas a lo largo del circuito, o sea, no se pierden cargas, ni estas pierden su carga eléctrica. Entonces, no hay un gasto de corriente. Tanto es así que la corriente eléctrica en un circuito simple como el que hemos visto es exactamente igual en cualquier punto, independientemente inclusive de la sección o el espesor de los alambres. Si lo que transferimos es energía, entonces si podemos hablar de algún gasto, vamos a hablar de un gasto de energía. ¿Qué es lo que sucede? Estas fuentes, de fuerza electromotriz, en realidad están construidas con materiales que tienen su estructura atómica, que evidentemente pueden manejar cargas libres, pero que
van a producir estas colisiones, por lo tanto voy a tener una, digamos, una oposición a esta circulación de la corriente eléctrica, o lo que vamos a denominarle es una resistencia interna que va a producir una diferencia de potencial dentro de la estructura de la fuente. Como esto es un poco complejo de ver, vamos a suponer, en un modelo muy sencillo y muy simplificado, que todos los efectos de la caída de potencial que se debe al material está concentrado en un punto de la fuente. Bien, entonces en una parte de la fuente esta actúa como una fuente de fuerza electromotriz ideal, y en otro punto simplemente lo que tenemos es un elemento simplificado, idealizado, que es un resistor que reúne todas las características de caída de potencial que se va a dar por la propia construcción de la fuente. De tal manera que ahora la diferencia de potencial que vamos a tener entre el borne A y el borne B, o las terminales A y B de la fuente, va a ser o va a estar determinado por la fuerza electromotriz, pero quitándole en definitiva la caída de potencial que hay en el resistor. Acá hay un pequeño error, en realidad esta resistencia, este valor debería ser la resistencia interna del resistor. Entonces, a esa diferencia de potencial la denominamos diferencia de potencial terminal, o en los terminales, o a bornes de la fuente. En este caso, vamos a tener, por un lado, y reemplazando en la expresión anterior, ya la diferencia de potencial a bornes va a ser igual a la diferencia de potencial que vamos a tener en el resistor. Recordemos que, como en los conductores no hay resistencia, no puede haber una diferencia de potencial, ya que no hay transferencia de energía. Entonces, operando matemáticamente esta expresión, paso este término restando para este lado, saco factor común la corriente y despejándola de la expresión, me queda esta expresión en donde voy a obtener esta corriente eléctrica, que es distinta de la que obtuvimos anteriormente, ya que ahora, a diferencia del circuito anterior, estamos teniendo en cuenta la resistencia interna de la fuente. Esto nos lleva a otro concepto también importante. En realidad, una batería no es una fuente de corriente, ya que la corriente, como vemos, depende de la resistencia que tenga el circuito. Lo que va a mantenerse siempre constante es la fuerza electromotriz. Entonces, ¿por qué se agota una pila o una batería? Y en realidad lo que sucede es que aumenta su resistencia interna, a través del proceso químico que provoca esta fuerza no electrostática que impulsa las cargas. Va teniendo una degradación, esta degradación va produciendo que aumente la resistencia interna, de tal manera que llega un punto en donde con una mínima corriente, bien, esta resistencia interna es tan grande que prácticamente la diferencia de potencial que tengo a bornes hace que este producto sea igual a cero. Entonces no pueda circular una corriente, no hay corriente que pueda circular a lo largo del circuito, y es donde decimos que la batería está agotada. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder esquematizar esto en lugar de este esquema que, si bien era simple y sencillo, pero es un poco engorroso de dibujar? Vamos a utilizar símbolos. Así como establecimos un símbolo para el capacitor, vamos a establecer símbolos para otros elementos circuitales. En un conductor, donde consideremos despreciable la resistencia, simplemente vamos a dibujar una línea. Si tenemos un elemento específicamente diseñado como para obtener una determinada resistencia, le denominamos resistor, o también podemos
hacer como hicimos recién, considerar que toda la resistencia de un cable está concentrada en un punto del mismo, ejemplificándolo y utilizando esta simbología. La fuente de fuerza electromotriz la vamos a dibujar como un par de placas paralelas, pero asimétricas, a diferencia del conductor, en donde siempre la placa de mayor tamaño representa el punto con mayor potencial. En el caso de una fuente real, en donde vamos a considerar la resistencia interna, o bien simplemente la tenemos en cuenta en el cálculo, o la podemos esquematizar en cualquiera de estos dos formatos, ya que como la corriente es la misma a lo largo de todo el elemento, es indistinto que pongamos la caída de potencial antes o después, ya que solamente nos va a importar la diferencia de potencial a bornes de la fuente. Otros elementos que vamos a obtener en el desarrollo de la materia son instrumentos de medición. Uno de los instrumentos de medición que vamos a utilizar, y que ustedes quizás ya han utilizado, es el voltímetro, que mide la diferencia de potencial que hay entre los terminales del instrumento. El amperímetro, por otra parte, mide la cantidad de cargas que lo atraviesan y, por lo tanto, al estar, digamos, medir corriente eléctrica, está calibrado en amperes, y de ahí el nombre de amperímetro. Al igual que hemos hecho con otros elementos, vamos a considerar en ciertas circunstancias que estos elementos son ideales, o sea que van a tener ciertas características que se van a dar únicamente en circunstancias muy, digamos, de laboratorio o de experimentación o de algún ejercicio. Y en el caso del voltímetro va a tener una resistencia interna, o sea, la resistencia del elemento es infinitamente grande, o sea, básicamente se va a comportar como un aislante, como un dieléctrico. De tal manera que no va a circular una corriente eléctrica entre sus terminales. Mientras que en el amperímetro, como toda la corriente eléctrica tiene que pasar a través de él, en el caso de que fuera un amperímetro ideal, necesitamos considerar que su resistencia interna sea igual a cero para que no haya una caída de potencial entre sus terminales. Por lo tanto, el voltímetro lo vamos a considerar, como vemos en este ejemplo que vamos a tratar ahora, siempre conectado en paralelo, o sea, vamos a medir la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito de un elemento dado, y en el caso del amperímetro, como tiene que circular la corriente a través de él, lo vamos a poner interceptando la corriente eléctrica, o sea, en conexión de serie. En este caso, como la resistencia es cero, se comporta como si fuera un conductor, por lo tanto no va a afectar al circuito, y en este caso, como no circula corriente a lo largo de esta rama del circuito, entonces simplemente nos va a indicar la diferencia de potencial sin afectar el circuito. El circuito neto queda circulando a través del mayor potencial de la fuente, la corriente a través de la resistencia interna, de ahí del terminal de la fuente a través de un cable que no sufre diferencia de potencial, a través del resistor, en donde sí voy a tener una diferencia de potencial, y nuevamente al terminal, en donde comienza nuevamente el ciclo, también sin diferencia de potencial. Aplicando las expresiones que habíamos visto, tenemos que la corriente eléctrica que va a circular la obtenemos a partir de la fuerza electromotriz, ¿bien? Que es como si fuera una resistencia, una fuente ideal, y consideramos aparte su resistencia interna. En esta ecuación obtenemos que la corriente es de 2 amperes, y con esa corriente eléctrica y el valor de la resistencia del resistor externo, obtenemos que la diferencia de potencial a bornes del resistor es de 8 volts. Si ahora hacemos el cálculo de la diferencia de potencial a bornes de la fuente, dijimos que era la fuerza electromotriz menos la caída de potencial en la resistencia interna.
teniendo en cuenta estos valores, llegamos obviamente al mismo resultado, que era lo esperable, que el potencial en A fuera igual al potencial en A', el potencial en B igual al potencial en B', por lo tanto la diferencia de potencial A'B' es igual a la diferencia de potencial AB. En el caso de que cambiemos la posición del voltímetro y el amperímetro, por ejemplo, en este caso, cambiando el amperímetro, ubicándolo entre los puntos A y A', y el voltímetro entre el punto A' y B', en primera instancia, el cambio del amperímetro sigue estando en el camino de la corriente, como dijimos, en el circuito cerrado, la corriente es la misma en cualquier punto, con lo cual no hay ningún tipo de cambio en la medición de la corriente y este va a seguir indicando 2 amperes. En el voltímetro dijimos que la diferencia de potencial de A' y B' era igual a AB, por lo tanto la indicación va a seguir siendo de 8 volts, como habíamos visto en el ejercicio anterior. Ahora bien, si colocamos el voltímetro entre los terminales B y B', acá la cosa cambia. Acá lo estamos conectando en una conexión en serie, ¿bien? O sea, en el mismo camino que debería tener las cargas. El problema es que su resistencia interna es tan elevada que impide la circulación de cargas eléctricas. O sea que la corriente eléctrica a lo largo de todo el circuito es igual a cero. Como la corriente eléctrica es igual a cero, si calculamos la diferencia de potencial a bornes del resistor, aplicando la ecuación, como la corriente es cero, independientemente del valor de resistencia, la diferencia de potencial va a ser cero. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que en realidad el potencial del punto B' es igual al potencial del punto A'. Como la resistencia interna del amperímetro es cero, el potencial de A' es igual al potencial en A. De tal manera que, en definitiva, el potencial en A es igual al potencial en A', es igual al potencial en B'. Quiere decir que el voltímetro está midiendo la diferencia de potencial entre B y A. Pero acá hay una diferencia. Al ser la corriente igual a cero, no circula corriente a través de la resistencia interna y por lo tanto no hay una caída de potencial. Entonces, en definitiva, lo que está midiendo el voltímetro en esta configuración es la fuerza electromotriz de la fuente. En la práctica, en realidad, esto no es cierto, porque sabemos que el voltímetro necesita que circule una corriente eléctrica, por mínima que sea, para poder medir, o sea que no tiene una resistencia infinita, y en el amperímetro sucede lo mismo, está construido con conductores, con lo cual en definitiva su resistencia interna es distinta de cero y va a haber una pequeña diferencia de potencial, que ya en algunos de los ejercicios que tienen que resolver en la carpeta vamos a considerarlo de esa manera. ¿Qué sucede si reemplazamos al resistor por un cable? O sea, vamos a eliminar la caída de potencial que teníamos en el resistor y realizamos lo que se denomina un cortocircuito. Bien, volvemos a la configuración que sabíamos que circulaba la corriente eléctrica, en donde medimos la diferencia de potencial en la fuente y la corriente que circula por los conductores, y tenemos que la diferencia de potencial es igual a cero, porque todo este tramo es un conductor, no hay diferencia de potencial, dijimos que en el amperímetro tampoco, por lo tanto el potencial de A es igual al potencial de B y es igual a cero. De esta manera, despejando a partir de la diferencia de potencial debida a la fuente de fuerza electromotriz y a la caída de potencial interna que tiene,
obtenemos el resultado que la corriente que va a circular va a estar limitada por la resistencia interna y va a ser obviamente mucho mayor que en el caso del ejemplo anterior. En realidad, en la práctica, las resistencias internas de la fuente suelen ser muchísimo menores que este valor, inclusive varios órdenes de magnitud, hasta 1000 veces menores o más, con lo cual las corrientes que circulan son muy elevadas, y el problema que tenemos con las corrientes elevadas es que, como vamos a ver más adelante, pueden producir un daño permanente en los circuitos. Por eso es que el cortocircuito vamos a utilizar después elementos para evitar que produzcan estos efectos. Vamos a analizar el circuito del primer ejemplo, pero lo vamos a describir, lo vamos a disponer de una manera sencilla. O sea, esto no necesariamente obedece a la realidad, ni está a escala. Pero nos va a permitir observar un concepto que habíamos dicho, que es el de diferencia de potencial, o como lo vamos a llamar también en algunas veces, a tensión eléctrica. Entonces, partimos de el punto de menor potencial de la fuente y arbitrariamente lo asignamos a 0. Recordemos que cuando hablamos de diferencia de potencial, como es una diferencia de potencial, da lo mismo que le asignemos arbitrariamente a un punto en particular del circuito el valor de 0. A partir de ahí, la fuente de la parte de fuerza electromotriz va a incrementar el potencial hasta obtener un determinado valor. Las cargas comienzan a moverse. Mientras se muevan en la porción ideal del circuito, no van a ver alterada su su potencial eléctrico, pero una vez que se encuentran con el material, van a transferir parte de esa energía cinética y se va a producir una disminución de la energía potencial, y por lo tanto hay una diferencia de potencial o una caída de potencial. Como dijimos, en los conductores no hay diferencia de potencial. Y por último, como el último elemento del circuito, ya que el resto del circuito que estamos observando es un conductor y no hay diferencia de potencial, todo el resto del potencial va a caer en ese resistor externo, volviendo a el nivel de potencial que teníamos en el mismo punto del circuito, que fue una de las premisas que habíamos visto anteriormente. Reescribiendo la ecuación de acuerdo a esta disposición, lo que tenemos acá es ni más ni menos que una variación del teorema de conservación de la energía. O sea que toda la energía generada por la fuente, parte va a ser transferida a la resistencia interna y parte al resistor, que estos lo van a transformar en otro tipo de energía. Ya vamos a ver en qué tipo de energía en particular.